El aire nocturno se cierne denso sobre el puerto de California, 17 de julio de 1944. Depósito naval de Port Chicago. Dos buques de carga descansan contra un muelle de madera de 457 metros que se adentra en la bahía de Suisun. A bordo del buque Liberty SSAA. Bryan. Marineros, la mayoría negros, con uniformes de trabajo de la Marina, descargan bombas y proyectiles de artillería de los vagones de ferrocarril. Hacen rodar los cilindros cubiertos de grasa sobre madera desgastada. Empacan minas navales en redes de carga. Guían bombas de 454 kilos hacia las oscuras bodegas con cabrestantes que crujen bajo el peso. Son las 10:18 de la noche. Los reflectores proyectan largas sombras. Los hombres están cansados. Llevan 4 días seguidos cargando explosivos sin la formación adecuada. Debajo de ellos, en las 5 bodegas del barco, se encuentran 4.600 toneladas de explosivos de alta potencia, el equivalente a la potencia de fuego de 5.000 toneladas de TNT. En el muelle, 16 vagones de ferrocarril transportan otras 430 toneladas. 141 operarios trabajan en el turno de noche. Ignoran que, en segundos, cada uno de ellos dejará de existir. Un sonido metálico, el crujido de la madera, luego una luz. Una bola de fuego de 5 kilómetros de ancho irrumpe en la noche californiana, vaporizando hombres, barcos y el muelle en un instante. La onda expansiva se registra como un terremoto de magnitud 3, 4 a 48 kilómetros de distancia. Cuando la luz blanca se desvanece y el agua de la bahía deja de caer del cielo, 320 marineros y civiles yacen muertos. Entre ellos, 141 operarios de ese muelle, hombres cuyos nombres se perderán en el fuego, cuyos cuerpos jamás serán encontrados, cuyas muertes expondrán un sistema basado en la negligencia, el racismo y el despiadado cálculo de la producción bélica. Esta es la historia de cómo explosivos mal almacenados aniquilaron a 141 operarios en el muelle. Esta es la historia de Port Chicago. Pero para entender cómo murieron 141 hombres en un solo momento catastrófico, hay que entender el sistema que los llevó a ese muelle. Estados Unidos llevaba 2 años y medio en la Segunda Guerra Mundial. El Teatro del Pacífico consumía municiones a diario. Las fuerzas estadounidenses que avanzaban de isla en isla hacia Japón necesitaban bombas, proyectiles, torpedos y minas navales. El apetito era insaciable. El depósito naval de Port Chicago, a 64 kilómetros al noreste de San Francisco por mar, se convirtió en una de las principales arterias que alimentaban esta maquinaria de guerra. Inaugurado a finales de 1942, el depósito estaba diseñado con un único propósito: cargar municiones en buques de carga con destino al Pacífico lo más rápido posible. La infraestructura era rudimentaria. Un solo muelle de madera, 5 bodegas de carga por barco, cabrestantes a vapor, vagones de ferrocarril que transportaban las municiones directamente al muelle. El sistema dependía de la velocidad, no de la seguridad, y dependía de la mano de obra barata y desechable. La Armada asignaba a soldados negros a este trabajo. Casi todos los operarios de Port Chicago eran afroamericanos. No estaban allí por elección propia.
La mayoría de los que se sometieron a las pruebas en la estación naval de Great Lakes obtuvieron buenos resultados y calificaron para puestos técnicos, operadores de radio, mecánicos, especialistas. Sin embargo, la Armada les arrebató esas oportunidades y los asignó a trabajos manuales. Se convirtieron en estibadores, portuarios uniformados. No recibieron ningún entrenamiento en el manejo de explosivos, ninguno, ni los soldados rasos, ni siquiera los oficiales subalternos que los supervisaban. La premisa es simple. Las bombas y los proyectiles que llegan al puerto de Chicago son inertes. Se les colocarán espoletas más tarde en la zona de combate. Así que a los encargados se les dice que las municiones no pueden explotar, que las hagan rodar, que las dejen caer, que las empaquen bien apretadas. Es una mentira y los matará. La operación en Port Chicago se basa en un ritmo peligroso. Diariamente llegan vagones de ferrocarril cargados de bombas, proyectiles de artillería, dispositivos incendiarios y cargas de profundidad. Los operarios, divididos en 3 grupos de unos 100 hombres cada uno, descargan el material bélico. Usan palancas para abrir las cajas de madera. Hacen rodar pesados cilindros por el muelle. Empacan las municiones en redes de carga. Los cabrestantes elevan las redes y las bajan a las bodegas de los barcos. Dentro de esos espacios oscuros, otros hombres apilan el material a mano. El trabajo es agotador. Una bomba de 450 kilos no rueda fácilmente. La grasa cubre las carcasas, la madera se astilla bajo los pies, los cabrestantes de vapor aúllan y golpean. Los hombres sudan a través de sus overoles, incluso en el fresco aire nocturno. Las municiones están tan compactadas en los vagones que los operarios deben usar la fuerza palancas, fuerza muscular para extraerlas. A veces se resbala un proyectil, a veces una bomba cae 60 centímetros sobre la cubierta de madera. Los operarios se sobresaltan, pero no pasa nada. Los oficiales les dicen que es seguro, sigan adelante. El capitán Merrill Kinney está al mando del puerto de Chicago. No tiene formación en el manejo de municiones. Antes de este destino, sirvió en un buque de carga general. Su conocimiento de explosivos es nulo, pero tiene órdenes. Cargar 10 toneladas por escotilla por hora. Es un estándar imposible. Los estibadores comerciales de la cercana Mare Island, profesionales experimentados, promedian 7 toneladas por escotilla por hora. Se espera que las tripulaciones sin entrenamiento de Kinney superen esa cifra. Así que Kinney crea una competencia. Publica el tonelaje de cada división en una pizarra. Los oficiales subalternos hacen apuestas. Incitan a sus tripulaciones. Cargar más rápido. Cargar más. Los hombres saben de las apuestas. Saben que están siendo utilizados. Pero también saben que si reducen la velocidad cuando aparece un oficial superior, pueden evitar el castigo. El juego se convierte en un ritmo oscuro. Acelerar cuando nadie mira. Aflojar cuando aparece la autoridad. Nadie lo llama por su nombre. Imprudencia, temeraria. Nadie cuestiona si la velocidad y los explosivos deberían mezclarse jamás. Pero la velocidad no es el único peligro. Ocultas en las bodegas y vagones hay amenazas que los operarios no pueden ver. Él es, A. Brian,
atracado el 13 de julio de 1944, transporta 5.292 barriles de fuelóleo pesado, denso, inflamable y volátil. Los cabrestantes del barco están desgastados. Un freno está atascado en la posición de apagado, lo que significa que el cabrestante puede moverse libremente, pero no puede detenerse si falla la presión del vapor. El 15 de julio, otro cabrestante comienza a golpear, se reemplaza un cojinete. El 17 de julio, una válvula de purga falla y es reparada por un fontanero civil que nunca antes había trabajado en Port Chicago. Observa cómo un operario deja caer accidentalmente un proyectil naval a 60 centímetros del muelle. No explota. Pero el fontanero se marcha pensando que toda la operación parece insegura. Ese mismo día, los operarios están cargando cargas de profundidad Mark 47, nuevos diseños, rellenas de torpedo, un compuesto más sensible a los golpes que el TNT. Si un contenedor se abolla, si la carga se cae, puede detonar. Los encargados no lo saben. Nunca se les ha informado. Los oficiales que los supervisan tampoco lo saben. No se les ha proporcionado ninguna capacitación. Al mismo tiempo, el SS Quinault Victory, un barco recién construido atracado junto al E.A. Bryan, está siendo preparado para la carga. Sus tanques de combustible contienen un tipo de aceite que libera vapores inflamables al estar inactivo. Los vapores son invisibles. El peligro es invisible. Y 102 hombres de la sexta división, muchos recién salidos del entrenamiento básico, trabajan a bordo del Quinault Victory, preparándolo para recibir municiones a medianoche. Todo está listo. La carga explosiva, el equipo desgastado, los vapores inflamables, los hombres sin entrenamiento, las amenazas invisibles. Una sola chispa bastará. Esta no es la primera vez. Port Chicago no es una anomalía. Forma parte de un patrón de desastres que se repiten porque nunca se aprenden las lecciones. En 1917, la explosión de Silvertown en Londres mató a 73 personas cuando 50 toneladas de TNT detonaron en una planta de municiones en el muelle. Los investigadores determinaron que los protocolos de seguridad contra incendios eran inadecuados. En 1918, la explosión de Chilwell en Inglaterra mató a 134 trabajadores en una fábrica de llenado de proyectiles. 8 toneladas de TNT explotaron sin previo aviso. La causa nunca se determinó de forma concluyente. En 1918, la planta de municiones T.A. Gillespie en Morgan, Nueva Jersey, estalló en una serie de explosiones durante 3 días, matando a aproximadamente 100 personas. Los investigadores descubrieron que la munición se almacenaba incorrectamente y que las inspecciones de seguridad eran laxas. Cada desastre es seguido por una investigación. Cada investigación identifica prácticas inseguras. Cada informe hace recomendaciones. Y luego, nada cambia. Las recomendaciones se archivan. Las cuotas de producción permanecen. La presión por cargar más rápido, empacar más apretado, mover más munición por hora, continúa a los trabajadores a menudo pobres, a menudo negros, a menudo inmigrantes. Se les dice que las municiones son seguras. Se les dice que confíen en el sistema.
Se les dice que si siguen las órdenes nada saldrá mal, siempre es una mentira. Y la mentira los mata una y otra vez. Para 1944, el patrón es claro para cualquiera que quiera verlo. El comandante Paul Cronk de la Guardia Costera lo ve. Está al mando de un destacamento de carga de explosivos asignado para supervisar el muelle de Port Chicago. Cronk observa a los manipuladores trabajar. Ve el trato brusco, ve la presión competitiva, ve la falta de capacitación. Advierte a la Armada: las condiciones son inseguras y propicias para un desastre. La Armada no cambia sus procedimientos. Cronk retira su destacamento de la Guardia Costera. No permitirá que sus hombres mueran por negligencia de la Armada. Pero los manipuladores en Port Chicago no tienen opción. No pueden retirarse. Son soldados rasos, siguen órdenes o se enfrentan a un consejo de guerra. Así que siguen cargando. Y el reloj avanza hacia las 10:18 p.m. Los hombres que trabajaban esa noche no eran estadísticas, eran hijos y hermanos. Tenían familias esperándolos, escribían cartas a casa, hablaban de lo que harían después de la guerra. Algunos eran adolescentes, otros veinteañeros, unos pocos eran mayores, con esposas e hijos. La mayoría provenían del sur: Mississippi, Luisiana, Alabama, Texas. Se alistaron en la Marina para escapar del sistema de aparcería y de las leyes de segregación racial. Creían que el uniforme significaría algo, creían que se les daría una oportunidad. En cambio, les asignaron el trabajo más peligroso en el frente interno y les dijeron que era seguro. Sus familias desconocían la verdad. Las cartas que enviaban a casa no mencionaban la competencia por el tonelaje, no mencionaban las apuestas de los oficiales, no mencionaban las bombas que caían sobre el muelle, los cabrestantes que fallaban, el miedo que les oprimía el pecho cada vez que una red de carga se balanceaba sobre sus cabezas cargada con bombas de 450 kilos. Las familias solo sabían que sus hijos estaban destinados en California cargando barcos. Suena seguro. Suena como si fueran a sobrevivir a la guerra. Y la ciudad de Port Chicago depende de la base. Su economía gira en torno a ella. Los negocios locales dan servicio a los marineros. Los propietarios alquilan a personal de la Armada. Nadie en la ciudad cuestiona lo que sucede en ese muelle. Nadie pregunta si los hombres están entrenados. Nadie exige inspecciones. La base es vital para el esfuerzo bélico. Eso es suficiente. En tiempos de guerra se espera sacrificio, pero se supone que el sacrificio es voluntario. Se supone que es informado. Los hombres en Port Chicago son sacrificados sin su conocimiento, sin su consentimiento. Son prescindibles. Y la noche del 17 de julio de 1944, el sistema construido para explotarlos los consumirá por completo. A las 10:18 p.m., un sonido. Los testigos lo describieron después como metálico, como una explosión al caer, como el crujido de la madera. Los hombres en el muelle lo oyeron. Por un instante alzaron la vista. Luego, fuego. La explosión inicial fue pequeña, tal vez una bomba que cayó, tal vez una chispa que encendió vapores inflamables, pero fue suficiente. El fuego se propagó en un instante, y entonces la carga principal detonó, el SS A. Bryan.
cargado con 4.600 toneladas de explosivos, estalló en una bola de fuego que convirtió la noche en día. La explosión fue tan potente que vaporizó el barco. El A. Bryan dejó de existir. Casco de acero, bodegas de carga, mástiles, chimeneas. Todo se convirtió en metralla que viajaba a velocidad supersónica. Los 141 operarios en el muelle murieron al instante. No tuvieron tiempo de gritar. No tuvieron tiempo de correr. La onda expansiva los golpea como una pared de aire sólido, destrozando órganos, fracturando huesos e incinerando la carne. La mayoría quedan tan completamente aniquilados que jamás se encontrará rastro alguno de sus cuerpos. El muelle mismo queda destruido. 16 vagones de ferrocarril, una locomotora, rieles, carga, todo hecho pedazos. La estructura de madera se astilla en miles de fragmentos, lanzados al cielo como cerillas. El SS Quinault Victory, atracado junto al A. Bryan, queda destrozado por la explosión. La popa se vuelca y cae al agua a 150 metros de distancia. Los 102 hombres de la sexta división a bordo del barco mueren instantáneamente. Una barcaza de bomberos de la Guardia Costera, la CG 60014F, es lanzada 180 metros río arriba. Los 5 tripulantes mueren. La explosión equivale a la detonación simultánea de 5.000 toneladas de TNT. Los sismógrafos de la Universidad de California en Berkeley, a 48 kilómetros de distancia, registraron la onda expansiva como un terremoto de magnitud 3, 4. Un piloto de las Fuerzas Aéreas del Ejército que sobrevolaba la zona informó que la bola de fuego tenía 8 kilómetros de ancho. Trozos de acero fundido y munición en llamas salieron disparados a 3.657 metros de altura y cayeron sobre un área de 6 kilómetros de ancho. La explosión se escuchó a 80 kilómetros de distancia. La destrucción no termina con la explosión. Los barracones del depósito naval de Port Chicago, donde duermen los marineros fuera de servicio, se derrumban. Las ventanas se hacen añicos. Las paredes se derrumban. Los hombres salen despedidos de sus literas. Algunos son aplastados por los escombros. Otros quedan cegados por los cristales que salen disparados. En la ciudad de Port Chicago, a 1 milla de distancia, todas las ventanas se rompen. Las casas tiemblan sobre sus cimientos. Los civiles salen a las calles tambaleándose, sangrando, gritando, convencidos de que la guerra ha llegado a California. A kilómetros a la redonda, el cielo brilla con un resplandor naranja. Municiones en llamas detonan en el aire, explosiones secundarias crepitan como truenos lejanos. Una lluvia de metal afilado cae sobre la base y sus alrededores. El suelo está cubierto de municiones sin explotar, bombas, proyectiles, minas, todo activo, todo mortal. El fuego arde por todas partes. Los muelles han desaparecido. La infraestructura ferroviaria es un montón de escombros retorcidos. Los barcos en la bahía están dañados o hundidos. El hospital de la base se ve desbordado en cuestión de minutos. Los heridos están por todas partes. Hombres con quemaduras que les cubren el cuerpo, hombres con extremidades arrancadas, hombres ciegos, hombres en estado de shock. Los médicos y los marineros supervivientes trabajan frenéticamente para detener las hemorragias, estabilizar los casos más graves y organizar el traslado a hospitales más lejanos. Pero
No hay suficientes manos, no hay suficiente sangre, no hay suficiente morfina y no hay forma de salvar a los 141 operarios que estaban en el muelle. Han muerto. La mayoría jamás serán identificados. El calor era tan intenso que vaporizó el tejido humano. La explosión fue tan violenta que esparció los restos por toda la bahía. En los días siguientes aparecen partes de cuerpos en la orilla, extremidades, torsos, fragmentos de carne y hueso. Los equipos de búsqueda recuperan lo que pueden, pero es una tarea espantosa e imposible. De los 320 muertos, solo 51 pueden ser identificados positivamente. El resto están enterrados como desconocidos. Entre ellos están los 141 operarios, hombres que tenían nombres, que tenían familias, que tenían un futuro. Ahora no tienen nombre. El saldo es asombroso. 320 muertos, más de 390 heridos, muchos mutilados de por vida. El saldo de muertos incluye a 202 marineros afroamericanos, el 15% de todas las bajas negras en la Segunda Guerra Mundial sufridas en un solo instante en suelo estadounidense. La destrucción se mide en millones de dólares. 2 buques de carga aniquilados, un muelle de 457 metros reducido a astillas, infraestructura ferroviaria destruida, barracones y edificios arrasados. La base está paralizada. Y las familias reciben telegramas. El Departamento de la Marina lamenta profundamente informarles. Las madres se desploman en las cocinas. Las esposas gritan incrédulas. Los padres permanecen en silencio, incapaces de procesar las palabras. Los hermanos lloran. Los niños pierden a padres que apenas conocían. A las familias se les dice que sus hombres murieron en una explosión en Port Chicago. No se les habla de la falta de entrenamiento. No se les habla de las competiciones de velocidad. No se les habla de las advertencias ignoradas. Se les dice que fue un accidente, una tragedia, el costo de la guerra. Les ofrecen $5,000 de indemnización, pero el representante John E. Rankin de Mississippi se entera de que la mayoría de los fallecidos son negros, insiste en que se reduzca la indemnización. No se merecen tanto, afirma. El Congreso acuerda $3,000 por familia, $3,000 por un hijo, $3,000 por un esposo, $3,000 por un padre. Eso es lo que el gobierno de Estados Unidos considera que vale la vida de un hombre negro. Las familias aceptan el dinero porque no tienen otra opción. Y la Marina sigue adelante. La Armada convoca una junta de investigación el 21 de julio de 1944. Durante 39 días, oficiales, civiles y un puñado de suboficiales testifican. La investigación examina todas las posibles causas: sabotaje, repostaje defectuoso, municiones defectuosas, manejo brusco, fallas organizativas. Los testimonios revelan hechos incriminatorios. El capitán King admite las competiciones de tonelaje, pero insiste en que no crearon condiciones inseguras. Los oficiales testifican que los hombres no tenían entrenamiento en explosivos. Los testigos describen los proyectiles caídos, los cabrestantes desgastados, la presión para cargar más rápido. Las advertencias del comandante Kronk se registran en el acta. La investigación concluye que no se puede determinar la causa de la explosión, pero el informe insinúa que los suboficiales, los operadores, los muertos, son los culpables.
El manejo brusco, sugiere el informe, probablemente desencadenó la explosión. Ningún oficial es hallado culpable. El capitán Keane es absuelto. Los oficiales subalternos que hicieron apuestas son absueltos. El sistema en sí es absuelto. El asesor jurídico militar advierte que la carga de explosivos nunca debería ser motivo de competencia. Pero nadie es castigado. No se modifican los procedimientos. No se implementa ningún programa de capacitación. A los hombres que sobrevivieron a la explosión no se les concede el permiso de 30 días para supervivientes que normalmente se otorga a los marineros que pierden compañeros en combate. Los oficiales blancos sí reciben el permiso. Los soldados rasos negros no. En su lugar se les asignan tareas de limpieza. Durante semanas excavan entre los escombros, encuentran restos de sus compañeros, entierran a los muertos, quedan traumatizados, están aterrorizados, y 3 semanas después, la Armada les ordena volver al trabajo cargando municiones. Los hombres se niegan. El 9 de agosto de 1944, en el astillero naval de Mare Island, 328 marineros se reúnen y se les ordena marchar al muelle de municiones para cargar el USS Shanghai. Todo el grupo se detiene, no se mueven, dicen que tienen miedo, dicen que no cargarán municiones en las mismas condiciones que mataron a sus compañeros. No es un motín, es una huelga. Si fueran civiles, tendrían ese derecho. Pero son marineros, y la Armada lo llama motín. 70 hombres cambian de opinión después de que los oficiales los amenazan. Los 258 restantes son encarcelados en una barcaza. A la mayoría no se les ha dado una orden directa, simplemente se les preguntó si cargarían municiones y se les dijo que se apartaran si se negaban. Todos dijeron que temían otra explosión. 5 días después, el almirante Carleton Wright se dirige a los hombres. Les dice que negarse a trabajar es un acto de motín. Les dice que la pena por motín en tiempos de guerra es la muerte por fusilamiento. Les dice que tienen 2 opciones: cargar munición o morir. 208 hombres optan por obedecer. Son condenados en consejos de guerra sumarios por desobedecer órdenes. Cada uno pierde 3 meses de paga. Son enviados al Teatro del Pacífico. A su regreso, son dados de baja por mala conducta. Pierden todos los beneficios de veteranos. 50 hombres se niegan. No cargarán munición. Son los 50 de Port Chicago. Son acusados de motín. El Consejo de Guerra comienza el 14 de septiembre de 1944 en la isla Yerba Buena, en la bahía de San Francisco. El juicio es todo un espectáculo. Se invita a los periodistas. La Marina lo denomina el mayor juicio por motín de su historia. Pero no es un juicio justo. La Fiscalía, encabezada por el teniente comandante James Coakley, argumenta que la negativa persistente a trabajar de 2 o más hombres constituye motín. La defensa argumenta que el motín requiere una conspiración para anular la autoridad militar y que tal conspiración no existió. Los hombres tenían miedo, tomaron decisiones individuales. El almirante Hugo Osterhaus, que presidía el tribunal, se puso del lado de la fiscalía. El 24 de octubre de 1944, los 50 hombres fueron declarados culpables de motín. Cada uno fue condenado a 15 años de trabajos forzados y a una baja deshonrosa. Las condenas provocan indignación. Thurgood Marshall, abogado principal de la NAACP, asiste al juicio.
Lo califica de farsa judicial. Exige una investigación sobre las condiciones laborales en Port Chicago. Pregunta por qué solo se asignaba a hombres negros a cargar municiones. Pregunta por qué no recibían capacitación. Pregunta por qué se permitían las competiciones de velocidad. Pregunta por qué no se responsabilizaba a los oficiales. La Marina ofrece respuestas poco convincentes. El secretario de la Marina, James Forrestal, afirma que no hay discriminación. Tripulaciones blancas cargan municiones en otras bases. Dice que los hombres no fueron ascendidos porque Port Chicago era un período de prueba. Dice que no se les concedió licencia por fallecimiento porque regresar rápidamente al servicio evita daños psicológicos. Es una maniobra burocrática. Es racismo institucional disfrazado de política. Marshall presenta una apelación. Argumenta que las condenas son injustas, que el juicio fue parcial, que las pruebas eran de oídas. En junio de 1945, el tribunal se reúne nuevamente y reafirma las condenas. Pero la presión pública aumenta. Circulan peticiones. Los editoriales denuncian a la Marina. Eleanor Roosevelt escribe a Forrestal: tras la rendición de Japón, las condenas se reducen discretamente. En enero de 1946, 47 de los 50 hombres son liberados. Los 3 restantes cumplen meses adicionales. Todos reciben una baja deshonrosa. Se les tacha de amotinados. Durante décadas, las condenas se mantienen. A los hombres se les niegan las prestaciones para veteranos, no pueden conseguir trabajo, no pueden obtener préstamos hipotecarios, se les castiga por negarse a morir, pasan 80 años. El 17 de julio de 2024, en el 80 aniversario de la explosión, la Marina de los Estados Unidos finalmente exonera a los 256 hombres condenados en los consejos de guerra de Port Chicago. Es demasiado tarde. La mayoría de los hombres han muerto, pero sus nombres quedan limpios. ¿Por qué seguía ocurriendo? ¿Por qué se ignoraron las advertencias? ¿Por qué se permitió la muerte de 141 operarios? La respuesta es simple: lucro y producción. El complejo militar industrial de la Segunda Guerra Mundial operaba bajo un único principio: mover municiones más rápido. El Teatro del Pacífico consumía municiones a un ritmo inimaginable. El puerto de Chicago era un nodo crítico en la cadena de suministro. Los retrasos eran inaceptables. La seguridad era secundaria. La capacitación costaba tiempo. Las inspecciones ralentizaban la producción. El equipo adecuado requería inversión. Así que la Armada escatimó en gastos, asignó a hombres sin entrenamiento a trabajos peligrosos, incentivó la velocidad por encima de la precaución. Ignoró las advertencias de expertos como el comandante Kronk. Mintió a los operarios, diciéndoles que las municiones eran inertes. El sistema estaba diseñado para maximizar el rendimiento y minimizar los costos. Los operarios eran prescindibles. Sus vidas eran un riesgo calculado. Y cuando 141 de ellos murieron, la respuesta de la Armada fue culparlos, decir que habían manipulado mal las municiones, decir que habían sido descuidados, evitar la rendición de cuentas, porque rendir cuentas implicaría admitir que el sistema estaba roto, implicaría admitir que los oficiales fallaron, implicaría ralentizar la producción, y eso era inaceptable.
Así que los hombres murieron y el sistema siguió funcionando. Si quieres entender por qué ocurren desastres como el de Port Chicago, analiza los incentivos. Analiza quién se beneficia. Analiza quién paga el precio. La respuesta siempre es la misma. La explosión en Port Chicago transformó la Armada de los Estados Unidos. No de inmediato, no voluntariamente, pero finalmente. La publicidad en torno a los 50 de Port Chicago convirtió el juicio en un caso célebre. Los periódicos afroamericanos lo cubrieron ampliamente. Organizaciones de derechos civiles se unieron en apoyo de los hombres. La defensa de Thurgood Marshall atrajo la atención nacional hacia las políticas de segregación de la Armada. En febrero de 1946, la Armada comenzó a desegregar sus fuerzas. Los marineros negros ya no eran asignados automáticamente a trabajos manuales. Se les permitió capacitarse para obtener rangos técnicos. Se les permitió servir en unidades integradas. No fue un regalo, fue una concesión forzada por la presión pública y la indignación moral. En 1994 se inauguró el Monumento Nacional del Depósito Naval de Port Chicago. Se encuentra en el lugar de la explosión, un lugar donde murieron 320 hombres. El monumento honra su sacrificio, cuenta su historia, asegura que no sean olvidados. En 2024, la Armada exoneró a los 50 de Port Chicago. Fue un pequeño acto de justicia, décadas demasiado tarde. La mayoría de los hombres han fallecido, pero sus nombres han sido reivindicados. Sus familias finalmente pueden decir, no eran amotinados. Eran hombres que se negaron a morir por un sistema que no valoraba sus vidas. La lección de Port Chicago es esta. La seguridad no es un accidente. Los desastres no son actos divinos, son el resultado de decisiones. Decisiones tomadas por personas en el poder, decisiones impulsadas por el lucro y la producción, decisiones que sacrifican a los trabajadores en aras de la eficiencia. 141 operarios murieron en Port Chicago porque la Marina priorizó la velocidad sobre la seguridad, porque los oficiales priorizaron la competencia sobre la prudencia, porque el sistema optó por tratar a los hombres negros como prescindibles. Sus muertes eran evitables, sus muertes eran previsibles, sus muertes fueron un crimen. Los recordamos, pronunciamos sus nombres incluso cuando esos nombres se han perdido. Honramos a los 141 operarios aniquilados en el muelle y exigimos que jamás vuelva a suceder.